Hola, mis queridos estudiantes de medicina. En este video revisaremos el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas. Bien, comenzaré compartiendo mi presentación para que todos ustedes puedan ver las estructuras de las diferentes moléculas. Bien, bueno, pues, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas orgánicas que van a estar constituidas por un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno que estará unido a un carbono, conocido como carbono central o carbono alfa, y una cadena radical. Los diferentes aminoácidos se van a diferenciar entre sí por lo que tengamos en la cadena lateral o cadena radical que nosotros observamos en esta estructura en color rojo. Este carbono central o carbono alfa es el carbono número 2 de la cadena hidrocarbonada de los aminoácidos. El carbono 1 correspondería al grupo carboxilo, el carbono 2 correspondería al carbono alfa, y así sucesivamente con el alfabeto griego. El carbono alfa o carbono central es en la mayoría de los aminoácidos un carbono quiral. Esto quiere decir que todos los sustituyentes de este aminoácido, de este carbono, pues van a ser distintas. Por ejemplo, en el caso de la alanina, tenemos como cadena lateral un grupo metilo, observamos en estas dos estructuras, tenemos un hidrógeno, tenemos un amino y tenemos el grupo carboxilo. Recordemos que el carbono tiene una estructura tetraédrica, lo que permite que al además tener diferentes sustituyentes en su estructura, hidrógeno, metilo, amino, carboxilo, podamos tener isómeros en espejo. Estos isómeros en espejo, imaginemos que aquí a la mitad tenemos, por ejemplo, una línea, ¿no? Tenemos una línea, la cual sería, aquí me salió media chueca, ¿verdad? Pero esto sería un espejo. Entonces, observemos que por el hecho de cambiar de posición a este hidrógeno y a este otro hidrógeno, de aquí hacia acá, o en esta molécula comparada con esta, simulando aquí que tenemos un espejo, tendríamos dos isómeros. Estos isómeros se les conoce como isómeros en espejo, y a uno de ellos se le conoce como L-aminoácido y al otro D-aminoácido. Entonces, el hecho de que los carbonos de los aminoácidos sean quirales permite la generación de isómeros en espejo, a los que se les conoce como isómeros L e isómeros D. Es importantísimo recordarles que los aminoácidos biológicamente activos, los que se van a encontrar en los sistemas biológicos, son los L-aminoácidos. Esto es muy importante porque las enzimas son incapaces de reconocer a los D-aminoácidos. Entonces, L-alanina, L-cisteína, etcétera, todos son los aminoácidos de los isómeros L, son los que se encuentran biológicamente activos. Bien. Aquí observamos ahora en las proyecciones de Fischer, vean, tenemos el grupo carboxilo, el grupo amino, pero vean que este se encuentra desplazado a diferentes lados. Por ejemplo, en el caso de los D-aminoácidos tenemos el grupo amino hacia el lado derecho, y en el caso de los L-aminoácidos tenemos el grupo amino desplazado hacia el lado izquierdo. Bien, los aminoácidos van a ser clasificados de acuerdo a la cadena lateral. Observamos aquí en color rosa, esta es una imagen del libro Leninger, de Bioquímica, Principios de Bioquímica de Leninger, y entonces observamos aquí que todos los aminoácidos están clasificados de acuerdo a las características físico-químicas de las cadenas laterales. Vamos a ir analizando cada uno de estos grupos. Bien, el primer grupo tenemos a los aminoácidos no polares, también conocidos como alifáticos. Recordemos que las cadenas hidrocarbonadas que contienen enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, son enlaces covalentes no polares. Estos hidrógenos que se encuentran en cada uno de estas cadenas laterales unidos a carbonos son incapaces de formar interacciones electrostáticas con el agua. Esto los vuelve aminoácidos no polares, son aminoácidos con cadenas laterales o cadenas R hidrofóbicas. Y bueno, son alifáticas porque solo están constituidas por carbono y por hidrógeno, a excepción de la metionina, que tiene por aquí un azufre, pero el enlace carbono-azufre es igual, un enlace covalente no polar. Por lo tanto, estos aminoácidos en la región rosa no podrían interactuar con el agua.
El siguiente grupo corresponde a los aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos aromáticos, como observamos en su estructura, en la cadena lateral poseen anillos. Es como los podemos identificar: fenilalanina, tirosina, triptofano. Estos, por ejemplo, como la fenilalanina, como en cada vértice del anillo son carbonos con carbonos, carbonos con hidrógenos, pues también son aminoácidos apolares. La tirosina juega un papel muy importante en las enzimas porque este alcohol es un grupo altamente reactivo, por lo cual este alcohol es susceptible para reacciones en el proceso enzimático. Entonces, igual para la activación de algunas proteínas, etc. Tenemos, por ejemplo, al triptofano. El triptofano está constituido por dos anillos. También es conocido como un aminoácido aromático. Los aminoácidos polares o no cargados, recordemos que los enlaces covalentes polares tienen un enlace oxígeno-hidrógeno, ¿no? O carbono-oxígeno, nitrógeno-hidrógeno. O sea que todos aquellos aminoácidos que en su cadena lateral, vean, tengamos alcoholes, ¿no? Tengamos, por ejemplo, aquí observamos, me voy a regresar, ya me pasé de diapositiva, me voy a regresar nuevamente. Tenemos aquí a los aromáticos, tenemos a los polares no cargados, y entonces, por ejemplo, tendríamos en la serina, tendríamos vamos a marcarlo aquí en color rojito, tendríamos al alcohol, tendríamos aquí en la treonina, tendríamos otro alcohol, en la cisteína tendríamos el grupo tiol, que es mucho menos polar que el alcohol, pero bueno, también está clasificado como polar. Tenemos, por ejemplo, aquí a la asparagina, observamos este carbonilo que va a estar unido a este amino. Esta es una estructura de amida. Todo este es el grupo funcional amida. Igual nuevamente en la glutamina, vean, tenemos carbonilo unido a grupo amino, este es una amida. Y entonces al tener carbono con oxígeno, carbono con nitrógeno, nitrógeno con hidrógeno, son moléculas que pueden formar interacciones con el agua. Por ejemplo, la prolina, esta prolina, bueno, está unido el amino con el carbono de la cadena lateral. Entonces, está formando de manera libre, está formando un ciclo. Bien. Vamos a borrar esto. Vamos a ver si se puede borrar porque soy nueva aquí. Vamos a borrar nuevamente estas estructuras y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Estamos explorando estas nuevas. Ok, ahora, por ejemplo, aquí lo que tenemos es a los aminoácidos cargados positivamente. Estos aminoácidos cargados positivamente, veremos que están constituidos por, fíjense, tenemos aquí un grupo amino, aquí tenemos otro grupo amino, tenemos otro grupo amino por aquí, pero lo importante aquí es que estos están cargados, tienen una carga positiva. Es importante recordar que los aminoácidos cargados positivamente también son conocidos como aminoácidos básicos. Son conocidos como aminoácidos básicos. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos tienen un grupo que, por ejemplo, en este caso, la carga positiva vendría aquí cuando se une a un protón, y entonces estos aminoácidos tienen pKs en su cadena lateral, pues por arriba de 7, entonces por eso se le conocen como aminoácidos básicos, porque desprotonan a este grupo ionizable a pHs básicos o alcalinos. Por esa razón se le conoce como aminoácidos básicos o cargados positivamente. ¿Cómo los podemos identificar? A la lisina, arginina, histidina. Recuerden, aquellos que tengan aminos o amidas, aminos, sobre todo aminos en la cadena lateral, bueno, pues van a ser aminoácidos básicos. Ahora, los aminoácidos cargados negativamente, vean, ¿qué es lo que vamos a tener en la cadena lateral? Un grupo carboxilo
como el caso del aspartato y el glutamato. Estos también son conocidos como aminoácidos ácidos. ¿Por qué? Porque ellos en su cadena lateral tienen mi letra es horrible así con el cursor, en la cadena lateral tienen un grupo carboxilo cuyo pK es por abajo de 7. Entonces, son pKs, lo que quiere decir que estos grupos se van a estar ionizando a pHs ácidos y por eso también se les conoce como aminoácidos ácidos o cargados negativamente. Bien. Los aminoácidos, específicamente el triptófano y la tirosina, tienden a absorber la luz a una longitud de onda de 280 nanómetros. Por esa razón, para calcular o para determinar la concentración de las proteínas, se utiliza esta longitud de luz a 280 nanómetros. Bien, los aminoácidos en su cadena lateral, algunos de ellos tienen la capacidad de reaccionar formando enlaces covalentes, como por ejemplo las cisteínas. Las cisteínas, que tienen un grupo tiol en la cadena lateral, pueden perder estos hidrógenos en un proceso de oxidación y formar un enlace covalente entre los azufres. Si quisiéramos romper ese enlace disulfuro o puente disulfuro entre las dos cisteínas, tendríamos que hacer una reacción de reducción y entonces generaríamos a las cisteínas libres. A esta unión de las dos cisteínas se les conoce como cistinas. Es importantísimo recordar que en una proteína se pueden formar enlaces disulfuro. Estos enlaces disulfuro permiten la estabilización de las estructuras terciarias y cuaternarias. Y es un enlace covalente, de tal manera que es un enlace fuerte que no se va a romper por cambios de pH, temperatura y osmolaridad. Bien. Vamos a ver ahora las propiedades ácido-base de los aminoácidos. Como sabemos que al menos van a tener dos grupos ionizables, un grupo carboxilo y el grupo amino, y los pKs de estos van a ser distintos. Por ejemplo, el grupo carboxilo sabemos que es un grupo ácido y entonces va a ionizar sus protones a pHs por abajo de 7. Y, por ejemplo, en el caso del grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo amino es un grupo básico que va a ionizar sus protones a pHs por arriba de 7. Lo que observamos aquí es una curva de titulación. Esta curva de titulación nos muestra los cambios de pH conforme al aminoácido se le agregan equivalentes de hidroxilo. ¿Qué es lo que sucede? El aminoácido va recibiendo hidroxilos y va liberando sus protones. El primer grupo que va a ionizar sus protones es el grupo carboxilo. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo tiene un pK de 2.34 en el caso de la glicina. Y el grupo amino es el segundo grupo que va a ionizar sus protones porque este tiene un pK de 9.6. Entonces, al inicio de la curva de titulación, la especie que estaría predominando es esta. Este es el aminoácido, vean, es el más sencillo, es la glicina, tiene su carbono unido a sus dos hidrógenos, tiene el grupo amino, grupo carboxilo, y vamos a ver que esa sería la especie química, la voy a nombrar como especie química número 1. Vean, cuando le agregamos hidroxilo, empieza a desprotonar a este hidrógeno para formar agua, reacciona el OH con el protón y forma agua, y entonces nos queda nuestro grupo carboxilo desprotonado. El siguiente grupo que se va a ionizar es el grupo amino. El grupo amino tiene un pK de 9.6, entonces este se va a ir ionizando a pHs mucho más altos y va a liberar su protón, nos va a quedar ahora como un amino NH2 ya desprotonado, y este protón se va a ir con el hidroxilo para formar agua. Entonces, a esta le voy a llamar especie química número 2 y a esta le voy a llamar especie química número 3. Al inicio de la curva de titulación a un pH de 7, antes de que le agreguemos hidroxilos, la especie química que se va a encontrar predominando es la especie química número 1. Conforme nosotros le vayamos agregando hidroxilos, se irá formando la especie química número 2.
De tal manera que en este punto de inflexión yo voy a tener 50% especie química número 1 y 50% especie química número 2. Si yo le sigo agregando hidroxilos, lo que yo tenía en este punto, en 50% la especie química número 1 y 50% la especie química número 2, va a empezar ahora a desaparecer la especie química número 1 para abundar ahora la especie química número 2. Y entonces aquí ya no voy a tener 50 y 50. Por ejemplo, aquí ya tendría a lo mejor 40 de la 1 y 60 de la 2, ¿no? A lo mejor por aquí ya tendría 20 de la 1 y 80 de la 2. Y en este punto intermedio voy a tener 100% especie química número 2. Seguimos avanzando en la curva de titulación y de la 2 seguimos agregando hidroxilos y se empieza a desprotonar el grupo amino para formar la especie química número 3. De tal manera que en este punto de inflexión voy a tener 50% especie química número 2 y 50% especie química número 3. Conforme seguimos agregando hidroxilos, empieza a desaparecer la especie química número 2 para que al final de nuestra curva de titulación tenga 100% especie química número 3. Quiero que analicemos estas estructuras químicas. Observamos que la carga de la primer molécula, aquí tenemos al grupo amino con carga positiva, carbono, grupo carboxilo, como está protonado, no tiene carga. Entonces, la especie química número 1 tiene la carga más 1. Esta es la carga del aminoácido protonado, más 1. Conforme se desprotona, la especie química número 2 tiene carga positiva y carga negativa. Por tanto, tenemos una carga neutra. A esta carga neutra o este aminoácido con carga neutra se le conoce como suiterión o especie química eléctricamente neutra. Observamos ahora que cuando se desprotona el grupo amino, pues pierde su carga positiva y entonces ahora lo que nos queda es solo una carga negativa y la carga ahora de la especie química número 3 sería una carga de menos 1. Es importante observar y darnos cuenta que conforme vamos modificando el pH durante la curva de titulación, las cargas de los diferentes aminoácidos van cambiando. Entonces, a pH de 1, a pH de 0, veamos que la carga que va a estar predominando es de carga más 1. Aquí voy a tener 50% de esta y 50% de esta, ¿no? La única carga que podremos detectar es la de más 1. Pero cuando llegamos a este punto en donde tenemos al 100% especie química número 2, en este punto la carga es eléctricamente neutra. Tenemos a nuestro aminoácido en su forma suiteriónica, de tal manera que el pH en el cual tenemos a la fórmula o a la estructura eléctricamente neutra se le conoce como punto isoeléctrico. Entonces, el punto isoeléctrico es el pH característico en el que la carga eléctrica neta es de 0. Tenemos a nuestro suiterión en este punto. Si seguimos avanzando agregando hidroxilos, neutralizando nuestro aminoácido, va a llegar un punto en donde ya desapareció la especie, aquí ya desapareció la especie química número 1, todo está en forma de especie química número 2. Llegamos a este punto y ahora tenemos 50 de la 2 y 50 de la 3. Aquí vamos a tener ambas cargas, bueno, carga neutra y carga de menos 1. La carga que va a predominar aquí, pues es la carga menos 1. Si seguimos avanzando al final de la curva de titulación, vamos a tener, por ejemplo, a un pH de 12, a un pH de 13, 14, la carga que vamos a tener en nuestro aminoácido es la carga de menos 1. ¿Qué podemos observar aquí? Que cualquier molécula, sea un aminoácido, sea un fármaco, sea una proteína, a pHs por arriba del punto isoeléctrico predominan las cargas negativas. Y a pHs por abajo del punto isoeléctrico predominan las cargas positivas. Entonces, este es un dato súper importante que debemos de recordar, que si conocemos el punto isoeléctrico, podemos saber qué carga va a tener la molécula a pHs por arriba del punto isoeléctrico o a pHs por abajo del punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico también es conocido como pH isoeléctrico.
¿vale? Entonces, la glicina es el aminoácido más sencillo y solamente tenemos 2 puntos de inflexión, lo que nos diría que el aminoácido glicina funciona como amortiguador, debido a que es un ácido débil, sus pKa son mayores a 0. Entonces, tenemos 2 puntos en donde dos rangos de pH en el cual la glicina podría funcionar como amortiguador. Vean, si tenemos un pK de 2.34, la glicina podría amortiguar, podría funcionar como amortiguador de pH a un rango de pH de 1.34 a 3.34. ¿Esto qué quiere decir? Que para saber a qué pH es un ácido débil puede funcionar como amortiguador, tenemos que conocer sus valores de pK. pKs a un valor de pH más o menos una unidad del valor del pK es el rango en el cual puede funcionar como amortiguador. Como tenemos en este caso 2 pKs, puede amortiguar a otro pH. En este caso, si nuestro pK es de 9.6, este aminoácido podría amortiguar de 8.6 a 10.6, más o menos una unidad del valor del pK. Entonces, también es un dato importante, si queremos saber a qué pH un ácido débil o una base débil puede funcionar como amortiguador, pues tenemos que conocer el valor de sus pKs. Y nada más simplemente analizamos más o menos una unidad del valor de más o menos una unidad del valor del pK. Muy bien. Hay aminoácidos como la histidina, que en su cadena lateral, vean, aquí tenemos una carga positiva, ¿no? Es un aminoácido cargado positivamente. Entonces, el pK de la cadena lateral es un pK, se le conoce como pKr, y es de 6. Es importante la histidina porque la histidina puede amortiguar a un pH de 5 a 7. Aquellas proteínas ricas en histidina, como la hemoglobina, ¿vale? Como la hemoglobina, pueden, de hecho, funcionar como amortiguadores. Voy a borrar aquí porque me quedó muy feo. Entonces, las proteínas ricas en histidina, como tienen pKRs de 5 a 7, que es cercano al pH fisiológico, que nuestro pH fisiológico es de 7.35 a 7.45, entonces se encuentra cercano, es el aminoácido que se encuentra cercano a nuestro pH fisiológico. Por tanto, aquellas proteínas que son ricas en histidina pueden funcionar como amortiguadores intracelulares. En ese caso, entonces decíamos, la hemoglobina, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína rica en histidina y por tanto es el principal amortiguador de pH en el eritrocito. Bien, los aminoácidos los podemos clasificar también en aminoácidos estándar y aminoácidos no estándar. Los aminoácidos estándar son aquellos que no tienen modificaciones covalentes. Ajá. Y estos aminoácidos estándar, a su vez, los podemos clasificar en aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales. Entonces, los no esenciales, voy a dibujar aquí una personita, son aquellos que nosotros podemos fabricar, ¿vale? Son aquellos que nosotros podemos fabricar. Por tanto, no los requerimos consumir en la dieta. Sin embargo, los aminoácidos esenciales son aquellos que, como no los podemos producir, los tenemos que consumir en la dieta. Entonces, aquellos aminoácidos que nosotros producimos se le conocen como aminoácidos no esenciales, y aquellos aminoácidos que nosotros no podemos producir y por tanto son necesarios en la dieta, se le conoce como aminoácidos esenciales. Aquí tenemos, por ejemplo, la histidina. La histidina, por ejemplo, es esencial en niños, pero ya en adultos ya no es esencial, ¿no? Bueno, los aminoácidos, sabemos que hay aminoácidos estándar, aminoácidos no estándar. Dijimos que los estándar son aquellos aminoácidos que se encuentran sin modificaciones químicas y sin modificaciones covalentes, y los aminoácidos no estándar son aquellos que sí están modificados covalentemente, que pueden tener, por ejemplo, carboxilaciones, es decir, que se le agreguen grupos carboxilo, pueden tener metilaciones, es decir, que se les agreguen
grupos metilo, pueden tener fosforilaciones, hidroxilaciones. Entonces, por ejemplo, las hidroxilaciones son adición de grupos alcoholes. Entonces, los aminoácidos modificados covalentemente se les conoce como aminoácidos no estándar. Tenemos, por ejemplo, a la hidroxiprolina. La hidroxiprolina, por ejemplo, vean, tiene aquí un grupo alcohol distinto. Esta hidroxiprolina deriva del aminoácido estándar prolina. ¿No? Esa es súper importante porque la vamos a encontrar en el tejido conjuntivo, por ejemplo, en la proteína colágeno, tenemos a la hidroxiprolina. De hecho, para la producción de hidroxiprolina se requiere de vitamina C. Cuando tenemos déficit de vitamina C, la hidroxilación no se puede llevar a cabo y entonces podemos tener un colágeno defectuoso, ¿no? Lo que nos lleva a fragilidad vascular, lo que nos lleva, por ejemplo, a la presencia por la fragilidad vascular, a la presencia de equimosis, de hematomas, sangrado en las encías, etcétera, a lo que se le conoce como escorbuto. Bien, otro ejemplo sería, por ejemplo, el carboxiglutamato, que tiene un grupo carboxilo adicional al aminoácido estándar. Carboxiglutamato se encuentra, por ejemplo, en la proteína protrombina, ¿no? Que interviene en la coagulación de la sangre y en otras proteínas que unen calcio. Entonces, también tenemos, en este caso, carboxilaciones, tenemos hidroxilaciones, por ejemplo, el caso de la hidroxilisina, que también se encuentra en el colágeno. Este deriva de la lisina, que sería el aminoácido estándar. La metilisina, por ejemplo, la metilisina, tenemos aquí un grupo metilo adicional, este se constituye a la miosina, ¿no? Y estos son ejemplos de la desmosina, ¿no? Que está compuesta de 4 residuos diferentes de lisina, entonces también es un aminoácido, este es un aminoácido no estándar y se encuentra en la proteína fibrosa elastina. Entonces, requerimos también de aminoácidos tanto estándar como aminoácidos no estándar. Por ejemplo, aquí tenemos a la selenocisteína, ¿no? Que tiene selenio, ¿no? Que esta se encuentra, por ejemplo, en algunas proteínas durante su síntesis, etcétera. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver. Ahora, los aminoácidos también los podremos clasificar como aminoácidos proteicos y aminoácidos no proteicos. Entonces, los proteicos, pues evidentemente son los que forman parte de las proteínas, como los aminoácidos estándar y los aminoácidos no estándar, que forman parte estructural de las proteínas. Sin embargo, tenemos también otros aminoácidos que se les conoce como aminoácidos no proteicos. Estos aminoácidos no proteicos normalmente forman parte de procesos metabólicos, como por ejemplo para la síntesis de otro aminoácido como la arginina, que son intermediarios en la síntesis de urea, ¿no? Como por ejemplo la ornitina y la citrulina, que son aminoácidos que, por ejemplo, forman parte del ciclo de la urea, ¿no? Tenemos a la ornitina, que parece un poco a la arginina. Tenemos aquí a la citrulina. Entonces, estos forman parte del ciclo de la urea. Ahora, los aminoácidos son muy importantes porque a partir de los aminoácidos vamos a formar nuestras proteínas, ¿no? Sin embargo, no es la única función que tienen los aminoácidos. Los aminoácidos también son precursores de diferentes moléculas de importancia biológica. Por ejemplo, neurotransmisores, neurohormonas, hormonas, pigmentos, bases nitrogenadas. De ahí la importancia del consumo de proteínas en la dieta, ¿no? Entonces, una dieta vegana, por ejemplo, que no cumpla con los requerimientos de proteína, pues no vamos a poder fabricar nuestros neurotransmisores requeridos, nuestras hormonas, pigmentos, nuestras bases nitrogenadas para el ADN, para el RNA y pues sobre todo también para nuestras proteínas celulares. Dentro de los derivados, por ejemplo, de los aminoácidos, tenemos derivados de la tirosina, del aminoácido tirosina. Tenemos, por ejemplo, a la dopamina, que es un neurotransmisor que participa pues, en diferentes procesos en el sistema nervioso. Una de las funciones importantes de la dopamina es el circuito de la recompensa, ¿no? Cuando nosotros
recibimos un premio, cuando sacamos una buena calificación, cuando consumimos nicotina o algunas otras drogas, pues se libera dopamina que van a estar generando esta sensación de bienestar también, ¿no? De recompensa. La dopamina también participa en el proceso de enamoramiento, ¿no? Y es la responsable también de que nuestro cerebro no pueda ver a las personas de las cuales estamos enamoradas, ¿no? De una manera objetiva. La epinefrina, pues, que es una hormona de estrés, epinefrina o adrenalina, también deriva de la tirosina. Y a partir de esta podemos generar también norepinefrina, que también son moléculas de estrés, son hormonas de estrés. También hay otras neurohormonas y neurotransmisores que son derivados de aminoácidos. Por ejemplo, el aminoácido glutamato es precursor del neurotransmisor GABA. GABA quiere decir ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, de convertir glutamato en GABA puede traer consecuencias importantes, pues en el sistema nervioso, ¿no? Puede ser responsable de crisis convulsivas, por ejemplo, ¿no? Por la falta de conversión del glutamato en GABA, porque el glutamato es un neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso y GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces tenemos una enzima que se encarga de convertir el glutamato en GABA y cuando esta enzima se encuentra deficiente, pues puede ocasionar epilepsia. El triptofano, por ejemplo, es derivado de la serotonina. Perdón, a partir del triptofano generamos serotonina, que también es un neurotransmisor, una neurohormona, que pues cuando la serotonina se encuentra a niveles bajos, ocasiona, por ejemplo, depresión, ¿no? Ocasiona depresión, y entonces la serotonina no nada más participa en la regulación del estado de ánimo, la serotonina pues, también participa como un neurotransmisor que regula aprendizaje, que regula el apetito, que regula diferentes procesos a nivel en el sistema nervioso, ¿no? A partir de la serotonina, por ejemplo, podemos generar melatonina. La melatonina es una neurohormona, ¿no? Producida a partir de la serotonina. Evidentemente, entonces, el triptofano pues, juega un papel muy importante aquí en la síntesis de la melatonina. Y entonces, esta es producida por la glándula pineal y es producida de una manera cíclica, ¿no? Entonces, esta producción cíclica va a estar fluctuando por las señales luminosas y las señales no luminosas, ¿no? Para inducir el sueño. La histidina es precursor, por ejemplo, de la histamina que es una molécula de señalización de corto alcance que pues participa en los procesos inmunológicos, en la respuesta alérgica también. La tirosina, que es precursora de la hormona tiroxina, ¿no? Entonces, vemos cómo los aminoácidos juegan un papel muy importante, ¿no? Como precursores de, pues de diferentes moléculas, como neurohormonas, hormonas. Y esto, por ejemplo, se lleva a cabo por procesos de descarboxilación, ¿no? Los aminoácidos se descarboxilan y entonces esta descarboxilación depende del piridoxalfosfato, de una vitamina llamada piridoxina, ¿no? Entonces, la piridoxina es necesaria para nuestro sistema nervioso porque a partir de esta, pues vamos a estar generando una coenzima, ¿no? Que me sirve para la síntesis de estas aminas. Por ejemplo, aquí vemos el glutamato, dijimos que a partir del glutamato podemos generar GABA, ¿no? Por medio de una descarboxilación dependiente de piridoxalfosfato. Este piridoxalfosfato es derivado de la piridoxina, ¿no? Entonces, GABA es neurotransmisor inhibitorio, glutamato, funciona como un neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso. Y bueno, como veíamos, la serotonina es derivado del triptofano, en donde por medio de una descarboxilación también podemos generar a esta
serotonina, ¿no? Y como habíamos mencionado, pues esta participa en diversos procesos en el sistema nervioso, ¿no? Termorregulación, percepción del dolor, apetito, sueño, participa en regulación del estado de ánimo. Y bueno, la melatonina, que también es conocida como acetil metotrix, esta es un poco complicada de pronunciar, N-acetil-5-metoxitriptamina, Entonces, la melatonina nos induce el sueño y va a estar fluctuando en el ciclo de 24 horas. Aquí veamos cómo la histamina, pues, deriva también de la histidina por medio de una descarboxilación, que como vemos depende de piridoxina, ¿no? Participa, fíjense también, la histamina como un estimulador de la secreción ácida estomacal. De hecho, algunos fármacos como por ejemplo la ranitidina, funcionan a nivel del receptor, ¿no? de la histamina para evitar la secreción ácida estomacal. Bien, otros derivados de aminoácidos, tenemos por ejemplo algunos pigmentos como la melanina, que deriva del aminoácido tirosina. De hecho, la incapacidad de convertir la tirosina en dopa y los demás metabolitos, pues ocasiona albinismo oculocutáneo. Otro derivado de aminoácidos serían, por ejemplo, las poliaminas. Las poliaminas derivan de la metionina, del aminoácido metionina. Derivan, por ejemplo, de la ornitina, que es un aminoácido no proteico, no estándar. Y entonces estas poliaminas, que son la espermidina y espermina, participan en el empaquetamiento del ADN, ¿no? Participan en el empaquetamiento del ADN. Muy bien. Otros derivados de aminoácidos tenemos, por ejemplo, a la creatina, su derivado fosfocreatina y su desecho, que sería la creatinina. Entonces, fíjense aquí que a partir de la arginina y la glicina, podemos formar al derivado de aminoácidos llamado creatina. La creatina se puede fosforilar cuando consumimos carbohidratos o nuestra carga energética es alta y podemos generar la fosfocreatina. La fosfocreatina, que ha ganado un fosfato proveniente del ATP, pues es un amortiguador energético en el músculo. Entonces, la fosfocreatina aporta energía en el metabolismo anaeróbico y entonces permite generar ATP a partir de este fosfato. O sea, tomamos ADP, difosfato de adenosina, le transferimos el fosfato proveniente de la fosfocreatina que se generó durante nuestro estado de carga energética alta, y cuando empezamos a hacer ejercicio, nuestros primeros 10 segundos de actividad física, pues esa energía proviene de la fosfocreatina, que dona su fosfato al ADP para formar ATP y que impulse la contracción muscular. Derivado de este proceso, se genera un metabolito de desecho llamado creatinina, la cual tiene que ser depurado, tiene que ser eliminado en la orina, ¿no? Y de hecho, la creatinina, es importantísimo diferenciar entre la creatina, que es un derivado de aminoácidos, la fosfocreatina, que es la forma energética de la creatina, que dona fosfato para la síntesis de ATP durante los primeros segundos de la contracción muscular intensa, y la otra sería la creatinina, que es un producto de desecho del músculo que se elimina a través de la orina, y bueno, que también la creatinina funciona o es utilizada como un indicador de función renal. Bien, los precursores de la creatina, pues serían glicina, arginina, metionina. Son estos intermediarios, glicina, arginina y metionina, que van a donar los diferentes elementos para la síntesis de este amortiguador energético en el músculo. Vean, aquí está la reacción en donde la creatina, tiene aquí su grupo amino, toma un fosfato proveniente del ATP. El ATP pierde el fosfato, se convierte en ADP, porque ese fosfato se lo transfiere a la creatina para formar fosfocreatina. Y esta es nuestra reserva energética en el músculo, que vamos a utilizar durante los primeros
segundos de actividad física anaerobia. Otro derivado de los aminoácidos es el glutatión. El glutatión funciona como un amortiguador redox, es decir, todos los radicales libres, todos los oxidantes que son generados, algunos de ellos más bien pueden ser neutralizados por medio del glutatión. Por ejemplo, el glutatión mantiene el estado redox de las proteínas, mantiene el estado redox de, por ejemplo, de la hemoglobina, ayuda a eliminar peróxidos tóxicos. ¿Cuál es el peróxido? Es lo que se le conoce como agua oxigenada, H2O2, es peróxido de hidrógeno. Entonces, el glutatión participa en la eliminación del peróxido de hidrógeno. ¿No? El glutatión es un derivado de aminoácidos como la glicina, el glutamato y la cisteína. Otro derivado de aminoácidos también muy importante es el óxido nítrico. El óxido nítrico es derivado, por ejemplo, de el aminoácido arginina. La arginina sabemos que es un aminoácido positivo o un aminoácido básico que, vean, tiene un grupo amino en su cadena lateral unido al carbono. Entonces, la arginina puede donar este nitrógeno, unirse con oxígeno para formar el óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene una importancia biológica porque es un potente vasodilatador. El óxido nítrico es producido por el endotelio vascular y tiene efectos sobre la musculatura lisa. Y entonces relaja a los vasos cuando nosotros producimos óxido nítrico. Bien, ya que conocemos la estructura de los aminoácidos, ya que sabemos cómo se clasifican los aminoácidos, ahora hablaremos de un enlace característico de los aminoácidos, que sería el enlace peptídico. Bien, el enlace peptídico se forma por la condensación, una reacción de condensación, entre el alcohol del grupo carboxilo, este sería el grupo carboxilo, este sería el grupo amino, la condensación entre el alcohol y un hidrógeno del grupo carboxilo y del grupo amino respectivamente. Cuando unimos el alcohol con el hidrógeno, formamos agua. Es una reacción de condensación y entonces el carbono queda unido al nitrógeno. Carbono queda unido al nitrógeno y entonces a esto que se encuentra sombreadito se le conoce como enlace peptídico. La vida media de un enlace peptídico es de 7 años. Entonces, imaginemos, ¿no? Es un enlace sumamente estable y tiene una característica bien importante. El enlace peptídico, como está constituido, vean, un carbono que tiene doble ligadura con el oxígeno, y este oxígeno es muy electronegativo. Y aquí tenemos un nitrógeno con un hidrógeno, y el nitrógeno es altamente electronegativo. Al tener estos elementos altamente electronegativos, estos enlaces, estos electrones del doble enlace pueden entrar en resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que temporalmente los electrones que forman uno de estos enlaces se transfiere temporalmente al nitrógeno, lo que le da una característica al enlace peptídico de ser un enlace plano. Uno diría, bueno, pero ¿cómo es plano? Si normalmente cuando tenemos un enlace sencillo, bueno, pues tenemos una libre rotación entre el carbono-carbono. Pero esta gran diferencia de electronegatividad hace que el nitrógeno jale los electrones de este doble enlace y entonces temporalmente forma un doble enlace, lo que le da una característica de enlace plano a pesar de ser un enlace sencillo. Voy a borrar este para que se den cuenta cómo, vean, normalmente, pues digamos que nuestra estructura o en nuestra pues representación de estándar o de representación del libro, pues es un enlace sencillo que diríamos tiene libre rotación, pero no. Como se deslocalizan estos electrones de este enlace, se pasan temporalmente aquí. Y entonces funciona como un doble enlace. Bien, entonces observen aquí tenemos un pentapéptido. Este pentapéptido está formado, ¿cómo me doy cuenta que es un pentapéptido? Pues vamos a ver, aquí tenemos en color rosita, observamos a las cadenas R de los aminoácidos, ¿no? Y entonces en color
sombreadito tenemos a los enlaces peptídicos. Observen que esta cadenita que está formado por 5 aminoácidos, al formar el enlace peptídico, pues esto ya desaparece, el grupo carboxilo desaparece, el grupo amino, porque ahora lo vamos a tener en forma de enlace peptídico. Pero de este lado tenemos al grupo carboxilo libre y de este lado tenemos al grupo amino libre. De tal manera que este extremo se le conoce como extremo amino terminal y este otro extremo se le conoce como extremo carboxilo terminal por la presencia del grupo carboxilo y aquí por la presencia del grupo amino. Normalmente se empiezan a nombrar a los diferentes aminoácidos de la cadena considerando primero al extremo amino terminal. Entonces, por ejemplo, este sería el pentapéptido seril glisil tirosilalanil leucine. Bueno, o simplemente decimos que es un pentapéptido formado por estos aminoácidos. Muy bien. Los grupos R, como observamos aquí, vean estos grupos R de los diferentes aminoácidos, pues se encuentran libres y entonces aquellos aminoácidos que tengan Rs ionizables, es decir, que tengan grupos químicos que se pueden ionizar, pues pueden contribuir a las propiedades ácido-base de los péptidos. Por ejemplo, en este caso tenemos al amino, tenemos al carboxilo y aquí tenemos otro amino, la lisina y el grupo carboxilo. Estos 4 grupos tienen sus pecas y entonces pueden funcionar como amortiguadores o pueden tener un efecto ácido-base, ¿no?, al ionizarse. Bien, existen péptidos y polipéptidos biológicamente activos, como por ejemplo este que les estoy poniendo aquí, péptido, este dipéptido, se llama aspartil-fenilalanil metiléster. Este es el famoso aspartame, el que se encuentra en los refrescos light. Es un dipéptido y es dulce. Entonces, de hecho, los aminoácidos, todos los aminoácidos, el aminoácido son dulces. La ventaja es que son dulces, pero no elevan la glucemia. Entonces, por eso es que son utilizados como endulzantes o endulcorantes, ¿no? El tamaño de las proteínas, bueno, esta es muy variable. Acuérdense que le vamos a llamar, voy a regresarme aquí tantito, por ejemplo, a una molécula que tenga dos aminoácidos, a este le podríamos llamar dipéptido. Si tuviéramos 3 aminoácidos, sería tripéptido. Si tuviera 5 aminoácidos, sería pentapéptido, ¿no? Como en este caso, y así. Entonces, hasta 10 pues, le llamamos péptido. Le podemos llamar oligopéptido, ¿no? Y cuando incrementan el número de aminoácidos. Y cuando ya tenemos 50 aminoácidos en la estructura, ya le podemos llamar proteína. Entonces, por ejemplo, como definición de una de las definiciones de proteína, pues es que las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Para que una cadena polipeptídica pueda ser considerada proteína, debe de contener al menos 50 aminoácidos, mayor o igual a 50 aminoácidos, para que podamos considerar a una cadena polipeptídica como proteína. Bien. Algunos péptidos, bueno, pues son hormonas, como por ejemplo la oxitocina, ¿no? La oxitocina es de 9 residuos de aminoácidos. Tenemos, por ejemplo, a la bradiquinina, que es de 9 residuos. Tenemos, por ejemplo, el factor de liberador de la tirotropina, 3 residuos, es un tripéptido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos venenos, como el del hongo rojo, ese hongo rojo con puntitos blancos, que se llama amanita, entonces produce un péptido que se llama amanitina, y pues también son péptidos pequeños. Algunos polipéptidos, más de 10 residuos, pues son hormonas. En este caso, la insulina está formada por 2 cadenas polipeptídicas, una de 30 y una de 21, es decir, tiene 51 aminoácidos. La insulina es polipeptídica, ya le podemos decir, ya la podemos nombrar como proteína. El glucagón, que es un péptido de 29 residuos, 29 aminoácidos,
tiene un efecto antagónico a la insulina, ¿no? La insulina es hipoglucemiante y el glucagón es hiperglucemiante. La insulina se encarga de bajar los niveles de glucosa en sangre para que haciendo que las células musculares y adiposas capten la glucosa, y el glucagón estimula al hígado, por ejemplo, para fabricar glucosa, liberar glucosa. La corticotropina, por ejemplo, es de 39 residuos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos péptidos y polipéptidos que tienen funciones biológicas, ¿no? Y bueno, esta otra definición, primero dijimos que una proteína es un polímero de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Cuántos aminoácidos? Pues más de 50. Las proteínas, aquí tengo otra definición, ¿no? Son macromoléculas compuestas por una o varias cadenas polipeptídicas, las cuales tienen secuencias específicas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esta es otra definición que tenemos de proteína. Bien, las proteínas las podemos clasificar de acuerdo a su función. Por ejemplo, esta es una clasificación por función que maneja Leninger. Nos dice que tenemos proteínas de transporte, son aquellas que van a andar acarreando, van a andar llevando de un lugar a otro algún metabolito. Le llamamos proteínas de transporte, como por ejemplo a la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina que transporta oxígeno. Por ejemplo, tenemos también a la albúmina, ¿no? La albúmina que también transporta vitaminas liposolubles, que transporta fármacos, que transporta ácidos grasos, etcétera, ¿no? También los canales, los transportadores de membrana, ¿no? Son proteínas y esos también se les conoce como proteínas de transporte. Las catalíticas, pues las catalíticas son todas las enzimas de nuestro metabolismo, son proteínas que catalizan reacciones, son catalizadores biológicos, aceleran la velocidad de las reacciones. Tenemos proteínas estructurales, o sea, por ejemplo, aquellas que dan forma a las células, forma, estructura a las células, como por ejemplo la elastina, la colágena, la queratina, ¿no? Elastina, colágena, colágena o colágeno, por ejemplo, elastina, colágeno, la queratina, ya no me cabe, no la voy a poner. En algunos textos manejan a las proteínas de reserva, sin embargo, por ejemplo, Leninger dice que realmente no tenemos proteínas de reserva, no tenemos proteínas en nuestro cuerpo que reserven aminoácidos porque los aminoácidos no se reservan. Leninger dice que la única proteína de reserva, por ejemplo, se encuentra en el huevo, ¿no? De los ovíparos, que sería la ovoalbúmina, que esta le sirve como reserva de proteína a los embriones. Entonces ahí sí aplicaría esta función de proteínas de reserva. Las proteínas que nosotros tenemos y que a veces utilizamos cuando requerimos energía son del músculo, ¿no? Son proteínas celulares cuya función no es ser de reserva, sino que las usamos como una emergencia, pero no son reserva. Otras como por ejemplo la señalización, hormonas, por ejemplo la insulina y otras proteínas, como otras proteínas, hormonas de naturaleza proteica. Algunos textos manejan digamos que un rubro adicional aquí, que serían, por ejemplo, las de defensa, ¿no? Por ejemplo, el libro Maquis utiliza o clasifica a las inmunoglobulinas, por ejemplo, como una defensa inmunológica, a la queratina, por ejemplo, la queratina, por ejemplo, la utiliza como de defensa mecánica, ¿no? La queratina como defensa mecánica en aquellos tejidos o epitelios queratinizados, la inmunoglobulina, pues de defensa inmunológica. Y bueno, pues aquí me gusta ponerles esta imagen que es de una de esos insectos bioluminiscentes, ¿no? Las luciérnagas. Pues justamente esta bioluminiscencia es producida por una enzima. Curiosamente, esta enzima se llama luciferasa. Aquí tendríamos a una proteína de transporte en la hemoglobina, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, aquí la queratina en los cuernos, que son pelos modificados, ¿no? Los cuernos de un rinoceronte en el cabello, etcétera. Bueno,
Aquí les planteo cómo se pueden clasificar también a las proteínas. Tengo proteínas sencillas, aquellas que solo van a contener aminoácidos. Esta es otra clasificación, es una clasificación por composición. Entonces tenemos aquellas que solo se constituyen de aminoácidos y las proteínas conjugadas, que van a ser aquellas proteínas que además de tener aminoácidos, pues van a tener grupos químicos distintos, como por ejemplo lípidos para las lipoproteínas, carbohidratos para las glicoproteínas, grupos fosfato para las fosfoproteínas, grupos hemo para las hemoproteínas, grupos flavin, nucleótidos de flavina, como para las flavoproteínas, y las metaloproteínas, por ejemplo, que pueden tener hierro, zinc, calcio, cobre, molibdeno, etcétera, ¿no? Metaloproteínas. Entonces, estas serían proteínas conjugadas porque tienen grupos químicos distintos aparte de los aminoácidos, ¿no? Bien, por último, las proteínas se van a clasificar, más bien las proteínas tienen, para ser funcionales, tienen una estructura, ¿no? Y tenemos 4 niveles estructurales de las proteínas. Tenemos una estructura primaria que consiste en la secuencia lineal de aminoácidos, ¿vale? Aminoácido tras aminoácido tras aminoácido, solamente la cadena lineal de aminoácidos se le conoce como estructura primaria. La fuerza química que estabiliza la estructura primaria son los enlaces peptídicos. Es una fuerza química fuerte, ¿no? Es un enlace covalente de una vida media de 7 años, no se rompe por cambios de temperatura, pH, osmolaridad, ¿no? Y entonces tenemos estabilizada por enlaces peptídicos y algo bien importante que se los voy a preguntar, ¿no? Está determinada genéticamente. Quien determina la secuencia de los aminoácidos en la estructura primaria es el ADN. La estructura secundaria son repeticiones específicas, ¿no? Son disposiciones estables de aminoácidos que dan lugar a patrones estructurales repetitivos. ¿Como cuáles pueden ser estos patrones estructurales repetitivos? Hélices alfa, hojas plegadas beta, giros beta y otros ya más complejos que se le llaman motivos o dominios, que serían, por ejemplo, los barriles beta o estructuras supersecundarias. Estas estructuras secundarias, la característica importantísima, fíjense, la fuerza química que establece a la estructura secundaria son puentes de hidrógeno, pero que van a ser establecidos entre los elementos del enlace peptídico, ¿vale? Entonces, entre el amino, el nitrógeno con su hidrógeno y el carbono con el oxígeno, que forman parte del enlace peptídico, se pueden formar puentes de hidrógeno. Y entonces la estructura secundaria se estabiliza por interacciones, puentes de hidrógeno, entre los elementos del enlace peptídico. Esa es la característica de la estructura secundaria, no lo vayan a olvidar, por favor. La estructura terciaria son ordenamientos tridimensionales, ¿sale? Describe los plegamientos tridimensionales de una cadena polipeptídica, es decir, tengo una cadena que tiene su estructura primaria, secundaria, y las diferentes estructuras secundarias de una sola cadena forman la estructura terciaria. La característica de la estructura terciaria es que va a estar estabilizada por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, otras interacciones electrostáticas débiles y puentes disulfuro. ¿Por qué? Porque los puentes disulfuro se forman entre las cisteínas, entre los grupos tiol de las cisteínas, y entonces es el único enlace covalente que estabiliza la estructura terciaria. Entonces, recapitulando, la estructura secundaria se forma por interacción entre los elementos del enlace peptídico y forman estructuras específicas repetitivas. Y la estructura terciaria son todas las estructuras, vemos aquí, todas las estructuras secundarias que existen en una sola cadena polipeptídica. Son interacciones electrostáticas débiles las que los estabilizan. La única interacción fuerte de la estructura terciaria sería el puente disulfuro entre las cisteínas de las cadenas. La estructura cuaternaria, ya para terminar, la estructura cuaternaria son cuando tenemos diversas estructuras, cadenas polipeptídicas con su estructura primaria, secundaria, terciaria, y se unen dos cadenas polipeptídicas o más para formar una estructura
cuaternaria. Esta estructura cuaternaria va a estar estabilizada por puras interacciones electrostáticas débiles y la única interacción electrostática fuerte que puede existir aquí también sería el puente disulfuro para unir ambas cadenas. Entonces, para que una proteína pueda tener estructura cuaternaria, debe de estar formada por varias cadenas polipeptídicas, cada una con su estructura primaria, secundaria, terciaria. Muy bien. Entonces, aquí datos importantes. La única estructura que se mantiene después del proceso de desnaturalización de las proteínas, la desnaturalización es un proceso en donde se pierde la estructura tridimensional de las proteínas. Y entonces la única estructura que permanece después de la desnaturalización es la estructura primaria, porque son enlaces covalentes. ¿Qué otro permanece? Enlaces peptídicos, que sería la estructura primaria, y los puentes disulfuros. Son las únicas interacciones que permanecen después de la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué puede ser que una proteína pierda su estructura tridimensional? Cambios en el pH, cambios en la temperatura y cambios en la osmolaridad. La presencia de sales puede hacer que cambien la estructura de mis proteínas, ¿no? Y entonces las únicas estructuras que van a permanecer después de cambios de esto, pues sería la estructura primaria y los enlaces disulfuro de la estructura terciaria y cuaternaria. Hay otros factores que pueden también afectar la estructura de las proteínas, por ejemplo, efectos mecánicos. Por ejemplo, cuando batimos huevo hay un efecto mecánico y hay desnaturalización. Por ejemplo, por un campo eléctrico también puede haber desnaturalización por un choque eléctrico. Y bueno, pues esas son los conceptos básicos que debemos de saber de aminoácidos, de proteínas y del proceso de desnaturalización. Fíjense que ya por último, quiero mencionarles un término que es, déjenme pongo mi pluma, que es el concepto de estructura nativa. La estructura nativa, déjenme lo escribo, estructura nativa, es la estructura que tienen las proteínas en su forma funcional. Son proteínas que están configuradas estructuralmente de tal manera que pueden llevar a cabo sus funciones biológicas. Entonces, cuando sometemos a la proteína a cambios de pH, temperatura y osmolaridad, se pierde la estructura nativa y entonces se dice que la proteína se ha desnaturalizado. Espero que les haya ayudado este video. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejar sus comentarios, lo podemos ver en clase también. Y bueno, pues terminamos esta sesión y que pasen lindo día. Bye. Ay, pensé que no se había guardado, pero sí se guardó el video. Gracias, nos vemos.